que hablan de todo lo que se pasa. Y podríamos entrar en más detalles, pero como los que aquí estamos somos especialistas en detectar, en hablar de las señales, vamos a hablar de algo más. Gostaria de invitar a que pudieran abrir estas Bíblias en Mateo capítulo 24. Sabéis que Mateo 24, tal como Lucas 21, tal como también en Marcos, están las profecías que hablan de la segunda venida y de la destrucción de Jerusalén. En el capítulo 24 de Mateo, veis que después que Jesús ha dado las señales, él dice una cosa interesante. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El día y la hora, la Biblia lo dice también, nadie lo sabe, solamente el Padre, ni los ángeles del cielo. Pero Jesús presenta también una parábola, que es la parábola de la higuera. Él dice, de la misma manera, cuando veis que la higuera empieza teniendo los frutos, empieza reventando, sabéis que con la higuera primero aparece el fruto, después es que aparecen las hojas. Y cuando veis que ya está reventándose, que aparece el fruto y la hoja, sabéis que se acerca el verano. Y él dijo, cuando las señales estas que he hablado empiezan cumpliéndose, podéis estar seguros que se va a acercar el día del Señor. Pero veis que Jesús va a advertir directamente por palabras y después por algunas parábolas. Yo no voy a entrar en todas ellas, voy solo a mencionar para que lo veáis. Pero él dijo eso, velad pues, como hemos leído. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, cuando hay personas que dicen, bueno, viene en 2027 o 2027. Nadie sabe. Ay, estamos marcando el año, pero no dice del año tampoco. La última profecía que tiene que ver con fecha es la que se cumplió en 1844, en octubre. No hay ninguna otra profecía cuando conectamos las profecías de la Biblia en que haya fecha. Tenemos que evitar dos extremos. Un extremo es de gente que cada vez que hay una guerra, dicen, o una pandemia, bueno, Jesús va a venir. Cada vez que hay un nuevo papa, decían antes que había 3 papas más. Y ya estamos con el tercero. Y no vino. Ya estamos, creo, es el 4 desde que han empezado a hablar de eso. Y ahora unos que dicen, bueno, va a ser el año 2027. No voy a entrar en los detalles. Pero, ¿basado en qué? No hay nada en la Biblia que lo diga. No hay nada. O sea, que cada cosa dicen que Jesús va a venir. Otros dicen, bueno, sí vendrá, pero no sabemos cuándo. Nadie sabe cuándo va a venir. Es verdad, el día ahora no sabes, pero sabemos que caminamos para allá. Si veis Daniel y Apocalipsis, veis que hay en las profecías apocalípticas un calendario de cosas que se van pasando. Todos los imperios grandes han terminado. Y habla de los 2 poderes que iban a estar controlando la tierra al final. Y vemos que todo se va en la dirección de que esos poderes ahora se están congregando. Yo voy a hablar de la preparación, no voy a entrar en comentarios, porque a lo mejor podéis pensar que ya hablé aquí 2 o 3 veces sobre lo que se está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando con Vaticano, lo que se está pasando con otras naciones. No vamos a entrar en eso hoy.
Versículo 44. Por tanto, también vosotros, Jesús lo está repitiendo varias veces, es muy importante. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El 42 ya decía, velad pues cuando no sabéis, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Él repite. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. O sea, versículo 45. Así que, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel, prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Antiguamente todas las casas, cuando se habla de casas grandes, donde había mucha gente, había un mayordomo. El mayordomo era el que hacía las compras, que determinaba lo que se iba a comer, quién iba a trabajar en el campo, qué tenía que ser hecho. Y Dios nos deja a cada uno de nosotros un trabajo. Vemos que hay la parábola que no vamos a ver, pero que es mencionada, de los talentos. El Señor que se marcha y confía a sus obreros responsables talentos. A uno dio 5 talentos, otro dio 2 talentos, otro dio 1 talento. Y cuando él vuelve, pide cuentas a ese empleado. ¿Qué habéis hecho? El talento era una moneda, o sea, un valor. El primero vino y dijo, me has dado 5, yo los trabajé, los hice rendir y tienes más 5. El otro que recibió 2 viene y dice, me has dado 2, te doy más 2. Al final tenían 4. Y el que recibió 1 dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre muy exigente, muy difícil. Yo quería ser fiel, lo guardé bien guardado, lo enterré. Ahora tienes aquí. Él dijo, dame el talento que te he dado y vete. Tú no eres un buen servo. Porque si me hubieras dicho eso, yo hubiera dado a los banqueros. El banco. Veis que la actividad bancaria es muy antigua. Uno, sí, ponía el dinero, daba su dinero, las personas utilizaban, luego venía más rendimiento, porque te da el dinero, trabajas, ganas una parte para mí, otra para ti. Y él dijo, no está bien. El talento que sacó de él dio al que había ganado 5, porque ese sí estaba haciendo multiplicar el talento. Hermanos, nuestro cuerpo cada día se mueren unas tantas células y se nacen otras células. Un árbol que no crece es porque está muerto, se va a morir. Los árboles que crecen cada año se alargan más, o sea, si queréis saber cuántos años tiene un árbol, cortad el tronco, vais a ver cuántas capas tiene alrededor. Y ya sabréis, porque está creciendo. El árbol crece, sigue creciendo. Cuando deja de crecer, va a morir. Y como cristianos, en nuestra experiencia cristiana, Dios espera que crezcamos, que cada día podamos estar más fuertes en la fe. Y la fe verdadera produce fruto. O sea, si yo tengo una fe verdadera, va a haber resultados. ¿Y qué resultado? ¿Voy a quedar con más dinero en el banco? Sí, podrá ser que ayude, pero no es eso. ¿Cuál es el resultado principal? Cuando leemos Mateo 28, que Jesús envía a sus discípulos, Él ha dicho cuando resucitó, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, predicad el Evangelio a todo el mundo. Antes que Jesús venga, hay que predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, para que haya más gente convertida. La mejor inversión que podemos hacer es que podamos tener hijos espirituales.
que podamos pasar la palabra de Dios y que otros la pasen. Sabes que es muy fácil. Si cada uno de nosotros en un año pudiéramos traer una persona que fuera, y cada persona en el año siguiente pudiera traer una persona, multiplicar y ver qué pasaría en 10 años, en 20 años, en 30 años. ¿Cuántas personas tendríamos? Es imposible traer a alguien. Yo sé que es difícil, pero yo quisiera, antes de proceder, decir una cosa, hermanos. Pensar ahora y pensar después. ¿Cómo puedo yo trabajar con el Señor para que pueda traer personas a aceptar a Cristo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo es posible traer personas para el reino de Dios? Porque Dios quiere que todos se salven. El mejor método de transmitir el mensaje es cuando las cosas van de boca en boca. Hablando. Las pandemias, ¿cómo pasan? El virus de COVID, ¿cómo pasó? De persona a persona. Empezó en China, les casos. Fue a todo el mundo. Tenía mucha vitalidad. Se fue a todo el mundo. Predicamos con poder como en el tiempo de Cristo. El mensaje fue a todo el mundo. Toda la gente sabía de los cristianos. Los dirigentes romanos estaban escribiendo uno a otro, escribiendo al emperador: ¿qué hacemos con esta persona? Esas personas son buenas personas, dicen que un tal Cristo es su Dios, pero hacen, trabajan, obedecen, no son personas que están haciendo mal. Y así se fue el mensaje. Ahora, él dice aquí, en la palabra de los talentos, yo no voy a entrar en toda la explicación. Mirad una cosa, las últimas predicaciones que hago es situar el contexto para que después podáis leerlo bien. Estamos leyendo Mateo 24 y vamos a leer 25. Habla de la parábola de los talentos que ya hablé un poco. ¿Cómo podemos poner nuestros talentos al servicio del Señor? Con María José nos han invitado, después de terminar mi internship, la práctica, después de estudiar para ser pastor, trabajé 2 años y me han dicho: ahora vas a abrir trabajo en el interior de Portugal, en las zonas de montaña, porque ahí era muy difícil de penetrar a causa del catolicismo. Ninguna iglesia protestante penetraba. Las ciudades que estaban cerca del mar, de la costa, ahí sí es fácil porque hay mucha gente, siempre estuvieron abiertos a personas de fuera, pero la ciudad del interior era imposible. Yo cuando llegué a la ciudad donde tenía que ir no podía encontrar una casa. Cada día que decía que era pastor, cada vez que decía que era pastor, decía no. Y yo además quería tener un pequeño grupo en mi casa y quería que ellos supieran. Yo tenía una otra tarea también, que era visitar a los hermanos que habían regresado de África. ¿Sabéis cuando fue la independencia de las colonias? Los portugueses han tenido que salir de Angola, Mozambique, por la guerra, por todo, y han venido sin nada, han perdido todo lo que tenían, particularmente los de Angola y Mozambique. Y llegan ahí, van para casa de sus familiares, en las pequeñas, los pueblos, porque ya algunos ni sabían bien quién eran sus abuelos o bisabuelos, porque algunos ya habían ido de 4 o 5 generaciones. Entonces, ahí encontraban sus familias en pequeñas casas y ahí sobrevivían sin tener nada. Y en esa región que tenía, había como 15 o 20 personas, pero dispersas en un área muy grande, que habían venido. Me pedían ir ahí también a visitar a esas personas. Ahí iba, era muy bueno, ellos estaban muy contentos que yo los visitara porque no tenían iglesia. Y invitaban vecinos y en la casa al lado.
Pero en las ciudades, ¿cómo voy a hacerlo? No puede tener una casa si quiere. Después, cuando encontré la casa, la gente tenía muchos prejuicios. ¿Cómo vamos a hacer? Yo dije a mi mujer, mira, tú haces buen pan. Vamos a dar pan aquí a los vecinos de delante. Una pareja con 2 niños. Empezamos dando pan. Nos traían marmelada. Empezamos siendo amigos. Un día estábamos ahí yendo de vacaciones de Navidad. Él estaba poniendo las cosas en su coche, yo estaba poniendo en el mío. Y le di una botella con jugo de uva que hacíamos en casa, y porque había mucha uva en esa región, de donde vienen las uvas de vino de Porto. Y él se quedó contento. Cuando volvió de vacaciones me dijo, oh, ¿cómo ha hecho eso? Está muy bueno. Si quiere, ven a mi casa y le enseño. Y fui así haciendo amistad con la gente. Y ellos sabían que yo no era católico. Podía contar más experiencias. Un día teníamos una reunión de todos los habitantes del predio donde estaba. Tenía 7 pisos, varias familias. Y me han preguntado, ¿qué creen vosotros que es distinto a la Iglesia Católica? Yo simplemente intenté decir que seguíamos la Biblia. No entré en muchos detalles, pero para que estuvieran creyentes, que no éramos personas peligrosas. Creíamos todo lo que estaba en la Biblia, y la Biblia era nuestra referencia, no queríamos tradición. Que hubo muchas cosas que entraron en el cristianismo que no pertenecían. Muy bien, entonces eso sí, está bien. Y así empezamos a hacer amistades. Y no fueron solo con estos, y otras actividades que fuimos haciendo, planes para quitar de fumar y otras cosas así. Para decir, muchas veces, hermanos, el predicar el Evangelio, si hay una puerta que esté cerrada, hay que orar. Dios te va a enseñar cómo puedes hacer. Porque luego descubrí que los portugueses que habían venido de África conocían las misiones adventistas en África y que no tenían tantos prejuicios. Y conté una historia aquí en la clase de un comandante de bomberos. Un cine estaba en fuego. Él asistía a la iglesia adventista en la ciudad del sur de Angola, que es Moçambique. Y se fue ahí con su equipo para apagar el incendio. Alguien que no sabía abrió la puerta y las llamas salieron, y 3 bomberos que estaban ahí, y el comandante y 2 más, se han quedado gravemente quemados. Y él era el peor de todos. Y había 2 otros que estaban entre la vida y la muerte. Y viene el cura católico para confesarlo, pero él no creía en eso. Él dijo que no aceptaba. Y los otros sí han confesado al cura. Ahí él dijo que la iglesia adventista estaba orando por él, porque él era una visita de la iglesia y que no necesitaba nada más. Cuando el sacerdote sale, dice, este está con el diablo. Vamos a los otros. Y los otros que estaban mejor que él se confesaron, todo bien. Se murieron los 2 que estaban mejor, pero él no murió. Y él acreditó que fue por las oraciones y el ayuno que han hecho por él. Ya tenían todo preparado, todo donde lo iban a poner, ya tenían las fajas negras ahí en los coches y todo para su funeral, y no fue para él. Pero esas personas también estaban abiertas, y hay que trabajar con ellos, los que están más abiertos. Hay que orar. Dios te va a llevar a las personas que tienes que ir. Ora cada día, Señor, cuando sales, pon en mi camino, abre mis ojos, a ver quién tengo que hablar, qué tengo que decir. Si no puedes hablar, haz amistad con la persona que confía en ti, que puedes. Para Jesucristo lo más importante eran las personas, cómo conectarlas. Oró y muchos se han sanado. Oró, animó a las personas, porque Él vino a manifestar el carácter del Padre, el carácter de amor. O sea, un punto principal para hacer render
los talentos que Dios nos ha dado, es relacionarnos con las personas de una forma amistosa, mostrar que estamos interesados en su bien, para que ellos descubran que somos auténticos, que los creemos. Y luego, si hay una amistad que se cree que es sincera, llegará al punto que podemos decir a la persona: tengo algo más para ti. Y hablarle de Jesús, porque las personas después van a preguntar: ¿cuántas personas yo he invitado a mi casa? No había vino en la mesa, no comíamos cerdo, comíamos comida natural. ¿Y cómo podéis vivir? Explicábamos. María José hacía cosas, les daba, y ellos también aprendían. Así, con amistad, y las personas prueban y ven que tienen mejor salud, que se encuentran bien, quieren saber más, y la relación de confianza crece, porque hay muchos países donde la gente, y yo era uno de ellos antes de mi conversión, que tenía muchos prejuicios contra la religión, porque oyes hablar tantas cosas en las iglesias que uno dice: no quiero saber de eso para nada. No es que yo fuera contra Dios, como mi padre también no era contra Dios, pero no iba a ninguna iglesia, por el testimonio de lo que él veía. Entonces, Dios quiere que pensemos que para Dios lo más importante es las personas. Yo me imagino que si hay un padre que está aquí, o una madre que le dice: mira, tu hijo está enfermo, pero para tratarlo, para que no se muera, tienes que comprar una medicina que cueste el dinero equivalente a todo lo que tú tienes en tu banco, en tus propiedades. Si es un padre que ama a su hijo de verdad, una madre, van a vender todo para salvar a su hijo. O sea que para Dios una persona vale más que todo el dinero que en el mundo. Si yo gano una alma, soy más rico que el que tiene todo el dinero del mundo, porque el dinero se quedará aquí. Para Dios, una persona es importante, es la sangre de Jesús. No hay nada que pueda pagar el precio de un alma. En el mundo no es así, pero para Dios es así. O sea, aquel que es más rico cuando se resucita en ese día, dice que tiene muchas estrellas, no dice eso. Es para decir que aquel que más cooperó con Cristo, que más impacto tuvo para que pudiera rescatar personas de la muerte a la vida, es aquel que estará más cerca de Cristo en el cielo. Si el poder del Espíritu Santo está en nosotros como estuvo en Jesús, habrá resultados. Porque es el poder del Espíritu Santo, y aquí me voy a referir ahora a la parábola de las 10 vírgenes. Sabéis que habían las 10 vírgenes, todas tenían su lámpara con aceite. Unas tenían aceite suficiente, otras no tenían. Ellen White compara a esas 10 vírgenes a los adventistas y dice que todas venían a la iglesia, todas tenían la palabra de Dios. Lámpara para tus pies es tu palabra. La palabra de Dios es comparada a una lámpara. Y lo que hace la lámpara encender es el aceite que tiene. Pero 5 tenían reserva de aceite, pero 5 no tenían. Las que no tenían, cuando llegó el esposo, dice: bueno, vamos a encontrar. Ellas no tenían, han pedido las demás: no podemos darte, porque si no, no tenemos para nosotros. Ir a comprar. Y cuando se fueron a comprar, regresaron, no tenían. Y esta parábola me preocupa, hermanos, porque pueden 2 personas estar viniendo a la iglesia, sentadas lado a lado, creen que Jesús va a venir, conocen su palabra. Una está preparada y va a resistir a la tentación, y va a resistir a los engaños de los últimos días. Pero otras no están preparadas, y viene la dificultad y tienen miedo. Aunque conozcan la verdad, no se van a firmar por la verdad. Lo importante es mi conexión con Dios. La parábola de las 10 vírgenes es para decir: yo necesito de conocer a Dios personalmente. Necesito conocer los planes de Dios para mi vida, los planes de Dios para el mundo.
tengo que entregarme a Dios. Dios tiene que ser la persona más importante en mi vida. Cuando se habla de justificación por la fe, la gente lo complica, hace muy complicado muchas veces. Pero somos salvos por la fe. No es así que dice la Biblia. Pablo, todos los dicen. No es por las obras que soy salvo, o sea, no es porque hago sacrificio, porque voy a dar las Biblias o porque doy la comida que soy salvo. El dar la comida, como os he dicho, o invitar a la gente a venir a tu casa, tiene que ser fruto de la fe. O sea, yo cuando invité a las personas a comer, no di solamente la comida o el dinero. Mi objetivo era ganarse el corazón de las personas por la relación personal para llevarnos a Cristo, ¿sabéis? Yo si doy solo el dinero, no voy a involucrarme con las personas. No estoy haciendo el trabajo de Dios, lo sé. Yo si sé que hay una vecina que necesita de mí, yo voy ahí y le doy 20 francos. Digo, mira, vete, llama un taxi o come lo que quieres, pero yo no estoy ahí. Y digo eso, bueno, Señor, te estoy dando el dinero, doy el dinero para que pueda ir. No. Si yo no me conecto con la persona, si yo no me involucro, si no voy a buscarlo, si no tengo la paciencia, si no tengo paciencia con mis niños, no tengo paciencia con mis vecinos, si no paso tiempo con ellos, nada va a pasar. O sea, es mi conexión con Dios. Y mi influencia, bajo la influencia del Espíritu Santo, que va a tocar los corazones. ¿Qué quiero decir, hermanos? La multiplicación, los verdaderos discípulos no son los que conocen solo la teoría. Yo puedo conocer toda la teoría de la Biblia, puedo conocer todos los textos de la Biblia del principio al final. Si yo no los asimilo, si la Biblia no me cambia, si mi corazón no me duele por el vecino que se perderá eternamente, es porque el amor de Dios no está en mi corazón. Y si yo no lo tengo, debo orar y decir, Señor, llena mi corazón de amor por las personas que están alrededor mío. Es cuando yo me duele el corazón como te duele por un hijo, por una hija, y cuando oráis por vuestros hijos, es porque no queréis perderlos en este mundo y no queréis perderlos para la eternidad. Y os arrodilláis y oráis porque amáis a vuestro hijo. Y si yo no amo a mi vecino y no estoy orando por mi vecino, es que no estoy muy preocupado por él. Y Dios sufre por cada hijo que muere, por cada uno que se pierde, más de lo que Susana sufre por su hija, o que Juanita sufre por sus hijas, o que Dafne sufre por sus hijos. Yo cuando beso, cualquier padre o madre sufre por sus hijos, y yo sé cuando hablo con vosotros, porque los amáis. Pero tenemos que amar a nuestros hijos, es verdad, y nuestras parejas, pero también a los demás, porque también son hijos de Dios. Y si yo no estoy preocupado, los grandes hombres que han salvado el mundo han orado por las ciudades, han orado por las personas, han orado para que, Señor, no te dejo descansar si no me das el corazón de esta persona, si no me das esta ciudad, si no me das este pueblo. Jesús vino porque amaba a la gente. Él vino a morir en la cruz por amor. Si eso no pasó conmigo, si yo no siento amor, si no estoy preocupado por los demás, es que mi fe es débil. Y cuando tengo esta fe fuerte que la gente siente que es auténtico, ¿sabéis? Cuando empecé mi jornada de estudiar la Biblia, lo primero que me impactó fue el estudio de la Biblia, porque había estudiado Historia Universal, conocía de los imperios, Babilonia, Medo, Persia, Egipto, conocía todo eso. Y cuando viene alguien que me presenta las profecías de Daniel, me habla de los reinos, me habla de cómo eso tenía una interpretación bíblica, me quedé impresionado y empecé leyendo la Biblia. Pero eso me trajo conocimiento intelectual, me trajo confianza en la Biblia, pero no me llevó a la salvación. La salvación viene cuando yo ahora sé que tengo que bautizarme,
no conocía la iglesia, tenía miedo que fuera una secta porque mis padres estaban preocupados, que me habían lavado el cerebro, y yo también tenía miedo. Si es verdad, no es verdad. Empecé orando, porque sentí un momento que Dios quería que me entregara. Una de las cosas que me impresionó, la iglesia adventista en la ciudad donde vivía, era una iglesia de gente muy sencilla, un edificio antiguo, que no estaba siendo bien estimado, la gente sencilla pero sincera. Yo cuando vi cómo la gente era sincera, sus oraciones, ellos creían. Muchos tenían problemas con el sábado, Gloria estaba hablando, y por eso perdían a veces sus trabajos. Quedó una convicción profunda en mi corazón. Si un día tengo que tener una iglesia, voy a venir aquí a esta iglesia. Por el testimonio de esta gente muy sencilla. Ellos no sabían lo que iba en mi corazón. Pero yo tomé esta decisión. Y más tarde, cuando el Espíritu Santo, mis padres cambiaron de casa, fuimos a vivir a Lisboa, así. Y cuando sentí en mi corazón que Dios quería que yo tomara una decisión, yo busqué la iglesia adventista. ¿Por qué? Por el testimonio de esas personas, por su vida. Y sé que el pastor en esa iglesia también estaba orando por mí. Sé que su familia estaba ayunando. En ese tiempo, al principio, bueno, no estaba contra que él orara por mí, pero todavía no había llegado al punto. De hecho, el señor ese se murió hace 2 semanas, ese pastor que me dio el mensaje, con casi 100 años. Pero solo decir que la vida espiritual, una cosa es el conocimiento de la palabra de Dios, de las señales de los tiempos, pero conocer las señales no me salva. Porque muchos dicen, bueno, hay que poner comida en casa, hay que aprender cómo voy a hacer para salvarme. Voy a hacer un búnker fuerte para que sea el temor de tierra, que la radiación no me mate. No, eso estás tentando salvar tu vida por ti mismo. Salvar nuestra vida es rendirnos a Cristo. Fue cuando yo empecé teniendo problemas por el sábado, por la familia, y yo decidí quedarme con Cristo. Decidí seguir el camino de Jesús. Mi padre decía, tú no tienes futuro, ahora dejas la universidad, ¿qué vas a hacer? Vas a estudiar para ser pastor, eso no es nada, no tienes futuro. Yo le dije, no voy por dinero, voy porque me parece que Dios me llama. Y de hecho os digo, primera lucha con Dios es que me bautizaron, pero no pensé que iba a ser pastor. Y Dios me enseñó, o me decía que sí. Y cuando decidí también seguir lo que Dios quería, no fue fácil. Pero ese es el proceso de la fe, de que Dios te enseña el camino que no es fácil. Yo leí a Mateo y dice, el que quiere salvar su vida la perderá. Estaba en un hotel tenía unos tíos muy ricos, querían que fuera yo el heredero, tenía todo escrito así. Íbamos, visitábamos, donde sea, todo muy rico, con hoteles muy finos. Un día estaba leyendo, Dios decía, no puedes servir a Dios y a Mamón. Ellos con estos tíos no tenía problema porque respetaban mi religión cuando me convertí, si quería ir a la iglesia al sábado, pero no quería distraerme con cosas del mundo. Para decir que tenemos que tomar decisiones. Hay que dejar todo aunque te quedes pobre por amor al Señor Jesús. Eso es lo que pasa cuando tienes ese encuentro personal. Juan 17, 1 a 5, ¿sabéis? Y la vida eterna es ¿qué? ¿Conocer a quién? A Dios y a Jesucristo, quien Él envió. ¿Y qué es conocer a Cristo? Es solo tener conocimiento teórico, saber que Él existió y vivió hace 2000 años. O pasar por la experiencia que Él pasó cuando Él te invita, dice, ser mi discípulo. Ser discípulo de Cristo es hacer como Él ha hecho. Él nos pide a cada uno que le sigamos, que podamos seguir a Jesús como Él ha hecho. Y esa es nuestra tarea principal. La mejor manera de estar preparada para la venida del Jesús
estar implicado en la salvación de las almas, hermanos. Estar involucrado haciendo rendir los talentos que Dios nos ha dado, la voz, o como hablé, mi mujer cocinaba bien con la comida, o con lo que sea. Con los talentos que Dios te dio, Él dice, vete a trabajar y trae almas sois pescadores de almas. ¿No dice así a Pedro y a los demás discípulos? Sí, esa es nuestra tarea principal. Pero, voy a repetir que eso es importante. No es solo ir para descargar la conciencia, poner folletos en las cajas, me voy. No, es mi presencia. Yo tengo que conectarme con las personas. No pasas vida con un folleto. Pasas vida cuando te conectas, cuando influencias la persona, cuando la persona, sí, pones el folleto, pero puede leer, pero a una probabilidad baja. Pero no va a convertirse si no tiene una persona que le lleva. Estaba el eunuco leyendo la Biblia y no entendía Isaías, y Dios le envió a Filipe. Él dijo, yo no entiendo si él está hablando de él o si está hablando de quién aquí. Y Filipe le va a explicar, pero no fue solo la explicación, fue el amor, su humildad, todo eso, lo que somos, es que va a determinar la transformación de las personas. Cuando digo lo que somos, el Espíritu Santo en nosotros, la presencia del Espíritu Santo. Sermos fieles, honestos, transparentes, amados, que aman a Dios, que siguen el camino del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. O sea que, si queréis, dos conclusiones muy importantes de todo lo que he dicho hoy. Jesús va a volver, no hay dudas. No os preocupéis cuándo. Hay que pensar que hay que trabajar rápido, porque el enemigo está trabajando rápido. No trabajar porque tengo miedo, trabajar porque hay que ganarse tiempo. Como el diablo está trabajando rápido, hay que involucrarse, no hay que esperar. No hay que esperar, el tiempo llegó. Si vienen 10, 20, 30, 40 o 100 años, a mí no me importa. Porque cuando yo resucite y abra mis ojos, fue como si se pasara un segundo. O sea, entre el momento que te mueres y el momento de tu resurrección, no sabes cuánto tiempo fue. El que se murió hace 5.000 años, Adán, cuando resucite, no sabe cuánto tiempo pasó, porque él está muerto y resucita y encuentra a Jesús. Yo cuando muero, terminó mi tiempo de gracia. O sea que para mí Jesús puede venir hoy, si al salir cae una bomba, si tengo un accidente, si tengo un infarto, terminó. Por eso no sé el día, la hora, no sé, nadie lo sabe. Cualquier momento puede ser final para mí. Incluso porque yo puedo también, si no acepto la invitación, el Espíritu Santo me deja, se va, y yo me pierdo. Ese es un asunto muy serio. La decisión más importante de nuestra vida es rendirnos a Dios. Ningún ser humano puede vivir sin conexión a Dios. Satanás quiso eso, vivir por sí mismo. Y vemos cómo todo terminó, va a terminar. Tenemos que estar conectados. La vida que recibimos viene de Dios. Y yo no puedo vivir en el cielo renovado si yo no estoy convertido hoy, si no me he sometido incondicionalmente, para que no haya de nuevo el problema del pecado en el cielo. Ahí no va a haber eso. Por eso Dios quiere testarnos para que podamos someternos a Él incondicionalmente. No por fuerza, por convicción. Y cuanto más viejo soy, más estoy convencido que hay que entregarse a Dios de todo el corazón, lleno de amor. Si no sentís este amor, orad: Señor, llena mi corazón de amor. Lléname de amor, que yo te pueda seguir de todo mi corazón. Y Él va a hacer eso en tu vida. Que Dios nos bendiga, porque esa es la tarea más importante. Por eso yo hablaba del imperativo de misionero, el imperativo de alcanzar almas para el reino. Cuando digo eso, pues no habéis visto el título, yo solo envié acá, pero es imperioso, ese es
nuestra obligación primera. Entrégate al Señor y comparte lo que te ha dado. Cuando me bautizo, yo recibo el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, Dios me va a dar dones. Y el fruto del Espíritu, que todo el cristiano debe tener: fe, paciencia, templanza, ¿sabéis? Gálatas 5:22, lee de ahí. Cualquier persona que es bautizada debe tener el paquete ese, que son los frutos, el fruto. Luego hay los dones que son dados de acuerdo con nuestras capacidades y que Dios también nos da. Entre los frutos que la gente ve y prueba, y entre nuestras capacidades, Dios nos va a utilizar para la gloria de su nombre, para la salvación de las almas. Y muy pronto Jesús va a volver. Os digo, el tiempo pasa así. Yo casi estoy terminando mi tiempo de vida y pasó así, de rápido. Veréis, eso va a pasar rápido. Que Dios os bendiga.